Buenas tardes a todos los colaboradores de la Alcaldía Local de Los Mártires. En cumplimiento de la normatividad de la cual les estaré indicando a continuación, y en la segunda etapa de implementación de las compras públicas sostenibles, les doy la bienvenida a la primera de las 5 capacitaciones acerca de los programas que corresponden y conforman al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIG. Antes de comenzar, el siguiente video, que dura tan solo 2 minutos, nos dará la introducción sobre el por qué es necesario hablar sobre el tema y las razones de su implementación en los procesos tanto administrativos así como empresariales. La economía circular. Tomando el ejemplo de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el concepto de la economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente, el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados tras un único ciclo de vida. Pero este modelo podría estar llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. Un sistema de aprovechamiento de recursos donde priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, donde los residuos se convierten en recursos. El modelo lineal supone la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales y su montaje para dar lugar a un producto o servicio que pronto se convertirá en un residuo. Todas estas fases implican un importante consumo energético y de recursos y la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de materias primas, la fabricación y transporte hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser reutilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo. También está presente en otro tipo de servicios, como por ejemplo la tecnología Waste to Energy, que aprovecha los residuos de producción agrícola y forestal para generar energía sostenible, como por ejemplo en las plantas de biomasa, fusionando la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo de césped y otra vegetación sobrante como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular, imitando a la naturaleza donde nada se desperdicia, ayuda a reducir el consumo de recursos, aumentar la durabilidad de los productos y servicios y reducir la generación de residuos. Bien, a continuación les hablaré sobre el marco normativo, las etapas para la implementación de las compras públicas sostenibles y concluiré con los plásticos de un solo uso. En el marco normativo tenemos la Ley 80 de 1993, la cual expide el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. En la Ley 1150 de 2007 se introducen las medidas para la eficiencia y la transparencia de la Ley 80. En el Decreto 1082 de 2015, expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. En la Resolución 242 del 2014 se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del PIGA. En particular, el artículo 13 establece los lineamientos del Programa de Consumo Sostenible. El Acuerdo 540 de 2013 establece los lineamientos del Programa Distrital de Compras Verdes. El Acuerdo 808 del 2021 establece la prohibición progresiva de los plásticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital. El Decreto 317 de 2021 reglamenta el Acuerdo Distrital 808 y se establecen las medidas para reducir progresivamente la adquisición y el consumo de plásticos de un solo uso en las entidades públicas. Plásticos de un solo uso y compras verdes han sido socializados a la alcaldía en 2 memorandos que los pueden ver en pantalla sobre la reducción progresiva de adquisición y consumo de plásticos de un solo uso y los lineamientos de las compras públicas sostenidas en la alcaldía local de Los Mártires. Pero antes de continuar, quiero seguir sin antes mencionar exactamente qué es la contratación pública sostenible. Es un proceso mediante el cual las entidades del sector público adquieren un bien y o servicio que satisface sus necesidades, obteniendo beneficios económicos, sociales y ambientales.
ha estado enmarcada por lineamientos establecidos desde las políticas de producción más limpia y mercados verdes, cuyas finalidades se han caracterizado por fomentar la producción de bienes y servicios amigables con el ambiente, previniendo y minimizando los impactos negativos y riesgo a la salud de los seres humanos y de otras especies, garantizando el bienestar social y crecimiento económico. Al unificar las directrices mencionadas anteriormente, nace la política de producción y consumo sostenible, cuyo objetivo es orientar el cambio de los patrones de producción y consumo en la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la población. Dentro de las estrategias de su implementación se encuentran las compras públicas sostenibles de bienes y servicios sostenibles y a su vez del consumo responsable. Ahora continuamos con las etapas de la implementación de las compras públicas sostenibles, las cuales se basan en 8 pasos, las cuales son voluntad política, capacitación y sensibilización, conformación del equipo de trabajo, gobernanza, identificación de las fichas de contratación sostenible, inclusión de criterios en los pasos de la contratación, evaluación de las propuestas de los oferentes y finalmente medición y seguimiento. La primera ley de voluntad política implica que el éxito de la implementación de las compras públicas sostenibles dependerá en gran medida del respaldo y visión a largo plazo del sector político. Las autoridades institucionales y los tomadores de decisiones de las entidades o instituciones públicas del país, así como del reconocimiento, apoyo y valoración del trabajo realizado por las personas encargadas de las adquisiciones en cada entidad. Por tal motivo, los representantes legales de nivel central y local, a través de una carta remitida a la Secretaría de Ciudad y Ambiente, asumieron el compromiso de contribuir en la ejecución de las compras públicas sostenibles al interior de la entidad, garantizando así el cumplimiento de metas e indicadores específicos de sostenibilidad enmarcados en la implementación del Programa Distrital de Compras Verdes y del Programa de Consumo Sostenible del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Continuamos con capacitación y sensibilización. Dado que con el fin de fortalecer los conocimientos y habilidades de todo el personal responsable en el proceso de contratación de bienes y servicios del nivel central o local, en cuanto a la inclusión de cláusulas ambientales en la contratación y el seguimiento a la implementación de las mismas. En esta etapa se realizará de manera continua jornadas de capacitación de acuerdo a lo establecido en el Plan de Formación y Toma de Conciencia de la Secretaría Estatal de Gobierno. Este plan de toma de conciencia tiene 5 capacitaciones que debo darles, de las cuales esta es la primera. Conformación del equipo de trabajo. Garantizar el establecimiento de las compras públicas sostenibles al interior de la entidad es fundamental para lograr su posicionamiento y continuidad. Por lo tanto, en la entidad se establece un equipo de trabajo del cual hacen parte los encargados de la adquisición de bienes y servicios y el profesional responsable de la gestión ambiental. Desde el nivel central, el equipo de trabajo está conformado por un delegado de las siguientes áreas, las cuales podemos ver en la imagen. Y para el nivel local, el cual es el que nos atañe, cada representante legal, es decir, el alcalde local, podrá conformar su equipo de trabajo de acuerdo a las particularidades y necesidades de cada alcaldía local, integrando por ejemplo a los profesionales de las áreas de contratación, áreas de planeación, formulación, donde se incluyen el profesional de la gestión ambiental institucional. Gobernanza. Garantizar una implementación exitosa de las compras públicas sostenibles requiere que la entidad declare en documentos estratégicos su compromiso de inclusión de dichos criterios de sostenibilidad en sus compras. En ese sentido, Secretaría Distrital de Gobierno, en su nivel central y local, establece dicho compromiso a través de los documentos que son el manual de contratación, sobre todo en su ítem 7, y donde genera la identificación de la necesidad de elaboración de los estudios y documentos previos, así como en el 1.5, donde indica el estudio de la solicitud por parte de la Dirección de Contratación. La circular 026, la cual se ha compartido en un par de ocasiones, en su ítem 5 indica el consumo sostenible, el cual, si hace parte de los procesos de contratación, es requerido que se verifique los estudios previos y los contratos que se incluyen en las cláusulas, siguiendo las guías de contratación sostenible y en las fichas, así como la guía contratación sostenible, que es la cual les estoy socializando en este momento, la cual contiene los lineamientos para la implementación de las etapas de compras públicas y tiene como anexos técnicos las fichas, las cuales les presentaré más adelante. Identificación de las fichas de contratación sostenible.
En la pantalla pueden observar la estructura de la ficha de contratación sostenible, aunque a muchas personas ya se las he compartido en los diversos procesos de contratación. Sin embargo, lo que realmente debemos detallar son los criterios de sostenibilidad en donde se especifican, repito, los criterios que se incluyen como especificaciones técnicas, así como en su parte inferior que se incluyen como obligaciones específicas. Aún así, nada de eso tendría sentido sin su correspondiente medio de verificación. Entendamos que las fichas no se trata solo de colocar la ficha, imprimir y colocar en los contratos, sino una forma de verificar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de un bien o servicio. Así, en los medios de verificación de dichos criterios se solicitan diversos documentos, planes, registros, certificados, declaraciones, entre otros, que nos permiten ver que cumplen con dichos criterios solicitados de forma obligatoria, como por ejemplo, solicitar un contrato de aseo que la empresa contratada tenga un estudio de biodegradabilidad de los elementos químicos a utilizar en la entidad. Continuando con la identificación de fichas de contratación sostenible, yo la socialicé en el memorando que les indica al inicio en delineamientos de compras públicas sostenibles. Allí aparece toda la lista, sin embargo la pueden encontrar en el MATIS, en el subsistema de gestión ambiental. Pero pues son fichas de contratación sostenibles sobre aseo de cafetería, logística, impresión, fotocopia de publicaciones, papelería, control vectorial, mantenimiento, compra de vehículos, transporte de llantas, infraestructura vial, parques, mantenimiento, plantas eléctricas, ascensores, aire acondicionado, eventos, exámenes médicos, mantenimiento de equipos de cómputo o compra de equipos, mantenimiento de extintores, arrendamiento de inmuebles, combustible, vigilancia, ferretería y la última de ellas es otros procesos que es para incluir en cualquiera que no esté discriminada en la lista. Inclusión de criterios en los pasos de la contratación. En general, los pasos de la contratación suelen ser 3, que inician con la elaboración de los estudios previos, en donde se debe tener en cuenta la inclusión de los criterios sostenibles priorizados en las fichas de contratación en la estructura que ya les socialicé, y los requisitos legales ambientales, entre muchos que apliquen para este tipo de contrato en particular. Continúa con la verificación jurídica. Entonces, en la revisión de los estudios previos se garantiza la inclusión de dichos criterios identificados en las fichas de manera que hagan parte del pliego de condiciones que debe cumplir el oferente para que se adjudique el contrato. Finaliza con la aprobación del comité de contratación, que realizará la aprobación de los criterios incluidos en los estudios previos a través de las sesiones que se realicen cuando el ordenador del gasto lo considere necesario. Las últimas 2 etapas, evaluación de las propuestas de los oferentes y medición y seguimiento, son la conclusión de la implementación de los criterios de sostenibilidad, en donde luego de verificar las propuestas en las cuales los oferentes anexan sus documentos que acrediten el cumplimiento de los criterios, se aprueba su contratación y se envía a través de diversas inspecciones ambientales que hago yo y el nivel central, junto con la revisión documental, y se realiza la medición y seguimiento periódico a la implementación de las compras públicas sostenibles a través de las metas e indicadores establecidos en el programa de consumo sostenible del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. Bien, a continuación les voy a socializar otro videito de no más de 1 minuto donde explica las problemáticas de los plásticos, razón por la cual se genera esta preocupación en la inclusión de las compras sostenibles de este producto. 53 kilos por cada persona en el planeta. Esta fue la cantidad de plástico que se fabricó en 2016, según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza. Casi la mitad de todo el plástico está destinado a productos desechables, que se usan principalmente en los países más ricos. Este consumo excesivo de plástico de un solo uso es para la naturaleza un flagelo. En la actualidad, solo el 20% de los residuos plásticos del planeta se recolectan para su reciclaje, y no todo se recicla realmente. 1/3 de todos los residuos plásticos generados se convierte en contaminación terrestre o marina. Estamos convirtiendo nuestro mundo en un cubo de basura lleno de plástico y tenemos que vivir en él. Estamos empezando a ver el impacto negativo de todo esto, incluso para nuestra propia salud. Ingerimos peces que están contaminados por microplásticos. En el mar, cientos de especies se ven perjudicadas al enredarse con desechos o ingerir plástico. Los seres humanos también somos muy propensos a ingerir pequeñas partículas, aunque el impacto en la salud es desconocido. El Fondo Mundial para la Naturaleza ha lanzado una petición instando a los países a aceptar un tratado legalmente vinculante para detener la contaminación plástica.
Se espera que los gobiernos inicien negociaciones en una reunión de la ONU en Kenia la próxima semana. La legislación al respecto de los plásticos de un solo uso es variada, sin embargo, nos ceñimos al Acuerdo 808 del 2021, que les socialicé a través del memorando que les compartí en un principio sobre la reducción progresiva de los plásticos de un solo uso. En este acuerdo, en el artículo 3, se genera el listado de plásticos de un solo uso que se encuentran prohibidos, los cuales son bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías distribuidas o entregadas en los puntos de pago, rollos de bolsas vacías para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos, bolsas para contener líquidos, platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas y vasos para líquidos fríos y calientes, mezcladores y pitillos, rollos de película extensible para el empaque de alimentos a granel, rollos de película extensible y de burbuja utilizado como envoltura, con que se protegen objetos durante las mudanzas dentro del distrito capital, envases y recipientes para contener o llevar alimentos de consumo inmediato, botellas para agua y demás bebidas incluyendo sus tapas, soportes plásticos de los hisopos flexibles con puntas de algodón, soportes plásticos para las bombas de nuclear, láminas o manteles para servir, empacar, envolver o separar plásticos de consumo inmediato, así como cualquier plástico que contenga los elementos de un solo uso que se enumera en el artículo 2 del presente acuerdo, donde enumera la clasificación de la codificación de identificación de resina, en las cuales nos basamos para identificar cuáles son los plásticos de un solo uso. Esa es la razón por la que se insiste tanto en que no consumen en los vasos desechables, sino que traigan sus propias tazas. En dicho código identificador de resina hay 6 líneas, 6 puntos a clasificar de los plásticos de un solo uso. El primero es el PET, que es el tereflato de polietileno, y su uso más común es en los envases de bebidas gaseosas, botellas de agua y de condimentos para ensaladas, frascos de manteca y mermeladas. El segundo es el PEHD, polietileno de alta densidad, y este se usa usualmente para tuberías para agua, baldes de 10 litros, botellas de leche, de jugo y agua, bolsas de compras, botellas de champú y perfumes. El tercero de ellos es el policloruro de vinilo, los PVC, y fueron de los primeros plásticos utilizados para fabricar botellas para aceite y agua, y fueron los reemplazados por los PET por un asunto de costos. Sin embargo, este es de los más complicados a la hora de reciclar. Continuamos con el cuarto, que sería el PELD, que es el polietileno de baja densidad, el cual se usa usualmente en bolsas para alimentos congelados, botellas exprimibles, por ejemplo miel de mostaza, y las tapas flexibles de los contenedores. El quinto es el polipropileno, que se suele usar en la vajilla reutilizable de microondas, elementos de cocina, contenedores de yogur, contenedores descartables para alimentos, que se pueden poner en el microondas, tazas descartables y platos. El último es el poliestireno, que se usa para cajas para huevos, tazas, platos, bandejas y cubiertos desechables, contenedores para alimento, entre otros. La recomendación que se da en la adquisición de estos elementos es, fuera de no comprarlos, por ejemplo, hay que adquirir refrigerios para una actividad. Entonces, el fabricante deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos. No se permite el uso de poliestireno expandido, icopor, ni cualquier plástico de un solo uso. Recordemos que la palabra icopor no existe como tal fuera de Colombia, porque icopor significa Industria Colombiana de Porosos, que era la empresa que hacía el poliestireno expandido hace algunas décadas y así quedó el nombre. Sin embargo, pues icopor no existe, icopor es una marca. Entonces no se permite el uso de poliestireno expandido ni cualquier plástico de un solo uso, en cumplimiento del decreto distrital 317 de 2021, por el cual se reglamenta el acuerdo que mencioné, el 808 del 2021, y establece las medidas para la reducción progresiva de la adquisición y consumo de plástico de un solo uso. Así pues,
en la realización de eventos y celebraciones internas o externas, organizadas directamente o contratadas a terceros o desarrolladas por nosotros los colaboradores. Las instituciones incluirán dentro de sus procesos de contratación criterios de sostenibilidad enumerados en las fichas, los cuales son estrategias comunicativas, campañas pedagógicas y el uso de publicidad por medios digitales nada impreso. Utilización de elementos diseñados para varios usos y de alta durabilidad. Y se debe fomentar el uso responsable en empaques y embalaje de los productos. Contar con dispensadores de bebidas y que se genere la separación en la fuente del almacenamiento y aprovechamiento de los residuos que se pueden aprovechar. Este que se ha actualizado, pero incluso cuando ustedes entran a ver el acuerdo de marco precios, en las especificaciones técnicas aparecen los elementos y características que cumplen con las condiciones que se solicita sobre la disminución de plásticos y su reemplazo por opciones sostenibles o que cumplen con los criterios ambientales un poco más marcados. Continuando con el sexto punto en el proceso, la evaluación de las propuestas de los oferentes. Se realiza la inclusión de los criterios de sostenibilidad en los estudios previos y esos criterios deben quedar especificados en los pliegos de condiciones. Se pasa a la verificación de las propuestas, en las cuales los oferentes deben anexar los documentos, certificados y demás elementos que acrediten el cumplimiento de dichos criterios. Y se termina con la validación, que comprueba la validez de la autenticidad de los documentos o certificados aportados. Bien, finalmente, la medición y el seguimiento de todo lo que se ha hecho. Se realiza con 3 estrategias. La primera son inspecciones ambientales, las cuales las genera a nivel central, donde me llaman a mí, yo tengo que aportar determinada documentación, entre ellas la verificación de que absolutamente todos los contratos que ha ejecutado la alcaldía contienen criterios de sostenibilidad y sus fichas de contratación sostenible. Es por ello que yo insisto mucho en los procesos de entregar las fichas y que se verifique la generación de los certificados o documentos para dar veracidad y autenticidad a dichos criterios. Con esto, tal como se maneja en prácticamente todos los procesos, hay los indicadores que se establecen para el programa de consumo sostenible que debe mantener que todos los contratos tengan sus criterios de sostenibilidad y los porcentajes de inversión en compras sostenibles. Todo esto se mide, todo esto se reporta, todo esto lo verifica a nivel central, Secretaría de Ambiente, razón por la cual yo insisto tanto. Inclusive estas capacitaciones, que no son obra porque yo quiero hacerlas, sino porque esto, al igual que el cumplimiento de los criterios sostenibles, se mide y eso da una calificación a la alcaldía y se coloca en una escala junto con los demás para verificar cuáles son las que están mejor y peor para hacer el cumplimiento de estos indicativos ambientales. Bueno, ¿dónde se pueden encontrar? Las fichas de contratación sostenible, la guía de contratación se corre del subsistema de gestión ambiental que se encuentra en Matis, en la intranet. Aunque yo generé un memorando sobre ello, sin embargo me pueden preguntar a mí. Eso se encuentra en Matis. Y abajo están las 28 fichas, que son las mismas que se deben incluir en los contratos. Solo me queda darles gracias por la asistencia a esta capacitación. La intenté dar rápido, dado que la asistencia a este tipo de capacitaciones es baja y el tiempo de abandono suele ser de 20 minutos a media hora, por lo tanto la quise dar muy corta. Sin embargo, no va a ser la última. Vamos a dar un par de capacitaciones presenciales exclusivas para contratación y planeación y les dejo el link del Forms. También pueden escanear en la QR y por el grupo les estaré enviando, porque es fundamental que llenen la asistencia para poder generar la evidencia de su participación en la misma. También quería terminar indicándoles cuáles pueden ser algunas de las formas de decir que no al plástico de un solo uso. Como ya sabemos, alguna es llevar la propia bolsa en la compra para reducir un poco el impacto. Utilizar las botellas reutilizables varias veces
no solamente tomarse la botella de agua y botarla, sino rellenar la misma botella, o mejor aún, tener botellas de aluminio. Utilizar la propia taza, en lo cual ya hemos insistido con vehemencia en la alcaldía. Guardar la comida en contenedor reutilizable, los toppers que son usualmente para el microondas. Definitivamente decirle no a los utensilios desechables. Si buscar alternativas, hay algunas que son de bagazo, de café, algunas que son de bambú. Hay otras opciones sostenibles más allá del plástico. Y comprar comida no empaquetada, esa suele ser la más difícil. Sin embargo, pues comprar a granel suele ser porque uno va por la bolsa de la compra a Éxito, a Lara, y se intenta generar el impacto de no llevar bolsas. Sin embargo, hay una bolsa de arroz pequeña dentro de una bolsa gigante, dentro de otras 50 bolsas de plástico, y nosotros hacemos la reducción de una bolsa, no comprarla por 50 pesos. La idea sería comprar comida no empaquetada. Pero pues sobre todo estas son pequeñas acciones. Sin embargo, la real es cambiar los hábitos de consumo. No se puede esperar que realmente haya un beneficio si se mantienen los hábitos de consumo de comprar y desechar. Claramente acá podríamos usar las 3, las 5, las 7 R's: reutilizar, reducir, reciclar. Pero todo se basa en ese cambiar los hábitos de consumo, buscar formas sostenibles de satisfacer nuestras necesidades sin afectar los recursos disponibles para las siguientes generaciones.